Muy buenas noches, nos encontramos en Perfiles del 6 y en esta ocasión es un gusto tener aquí en el estudio al doctor Brasil Acosta Peña, quien nos va a compartir su nuevo trabajo En Texcoco se vive bien, esta publicación que ayer se dio a conocer y que retrata precisamente lo que está ocurriendo en esta región del Estado de México. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio, muchas gracias, saludo a ti y a todo tu auditorio y teleauditorio. Gracias, pues ahí lo tenemos en pantalla. En Texcoco se vive bien y abrimos con esa pregunta. Usted ha habitado en esa región del Estado de México algunos años. ¿Se vive bien en Texcoco o no? Pues mira, yo soy oriundo de Texcoco, aunque circunstancialmente me tuvieron que llevar a Colman a nacer. Salí de las calles de Texcoco porque el domingo que nací estaba en los hospitales y las clínicas cerradas en Texcoco porque era el juego de fútbol de Brasil contra Italia en México en 1970. Entonces era el día del juego, la final del fútbol del campeonato mundial. Esto estaba cerrado todo, entonces tuvimos que irnos a la clínica del doctor Celis, que estaba en Acolman, en Pexpan. Ahí nací y a los 3 días me regresaron a Texcoco. O sea, soy nacido cerca de Texcoco, pero soy de Texcoco. Entonces, yo conozco Texcoco desde chiquito. Cuando estaba en la universidad, nos poníamos a hacer trabajos y a eso de la 1 de la mañana, 1:30, regresamos caminando a Texcoco. Ya no había taxis, ya no había carros. Y entonces nos tocaba regresar así, pero sentíamos una gran tranquilidad al caminar. Pero una gran tranquilidad. Me está hablando de hace algunas décadas. En 1995 salíamos de Chapingo y entonces regresábamos y tranquilamente, sin ningún problema, nos sentíamos seguros. Claro. Hoy ya no te puedes sentir seguro. Estábamos en un restaurante ahí en Texcoco y de pronto 25 personas armadas entraron al restaurante. 25 personas. Eso sí debo de decir, no hicieron nada, no se portaron mal, no maltrataron a nadie, con mucho respeto, pero lo cierto es que el ambiente se sintió muy pesado. Sí, anécdotas hay bastantes. Hay uno que usted debe de recordar, fue noticia nacional en una época de la famosa Feria del Caballo, que había ahí un cordón de seguridad, pero como una amenaza fueron a dejar 2 cabezas cercenadas ahí en la feria. Ese fue uno de varios. Sí, porque un día antes de que iniciara una feria del caballo, a 1.5 cuadras de mi casa, la casa de todos ustedes, estaban 2 bolsas con pedazos de desmembrados de un cuerpo. Y entonces pues, son reflejo de que no se vive bien exactamente en Texcoco. Y ahora, uno de los problemas que la gente señala, el 37% de los texcocanos considera que el principal problema de Texcoco es la inseguridad. Y efectivamente, nosotros hemos visitado a las comunidades y yo le pregunto a la gente, ¿y usted cómo sufre el problema de la inseguridad? A mí me han asaltado. Y no es la primera vez. Se suben a las combis y ahí son 2 tipos, sacan la pistola y luego de sacar la pistola, empiezan a decir que ya se la saben, dan los celulares, etcétera, etcétera. A mí una vez veníamos de regreso de un evento cultural y a eso de la 1 de la mañana desviaron la combi por la zona de Cuautlalpan y me robaron mi guitarra, mis pertenencias y todo. O sea, yo la he sufrido. Sí, lamentablemente. Esa situación lo llevó a trabajar este texto que se dio a conocer ayer a la opinión pública, en donde retrata no solo la inseguridad. ¿Eso lo motivó a hacer este trabajo? Bueno, mira, lo que pasa es que el gobierno actual tiene como lema que en Texcoco se vive bien. Así dice, donde se vive bien. Y entonces, pues realmente es un reto, porque cuando haces una afirmación lógica,
tienes la obligación de demostrarlo. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se demuestra en lógica? Un planteamiento. Se demuestra haciendo una serie de ejercicios que den prueba, o sea, dando datos, elementos, etcétera. Y lo que nosotros estamos haciendo es que también la forma de demostrar que no es cierta una afirmación lógica es a través de un contraejemplo. Y nosotros tenemos muchísimos contraejemplos. Y eso es de lo que se trata. No se trata solo de mostrar el problema de la inseguridad, ese es uno. Sí. Pero el siguiente problema es la falta de servicios en Texcoco. Me llama la atención lo que usted describe en el caso de Texcoco, un municipio que albergó, y ahorita usted nos platicará, al gran poeta, de una mezcolanza de gente oriunda de Texcoco, de costumbres, de famosos toreros, en fin, de una diversidad cultural que, como usted decía hace algunas décadas, hacía que resaltara este municipio por esas cuestiones. A la fecha, pues resalta, pero por otras, por el crecimiento poblacional, por la delincuencia, por la cancelación de proyectos, entre otros. Exactamente. Sí, bueno, yo te puedo decir que a nosotros una de las cosas que nos gustaba y nos hacía sentir bien como parte de Texcoco era justamente la influencia que tiene las universidades que están alrededor y los centros de investigación. Está Chapingo, está el Colegio de Posgraduados, está el INIFAP, está el Centro de Investigaciones de la Tecnología del Trigo y del Maíz y el Trigo, el CIMIT, entre otras universidades que han atraído a muchísimos mexicanos no texcocanos, pero que hoy son doctores en ciencias, son maestros en ciencias y que le han aportado cosas importantes a Texcoco. Sin embargo, el descuido de los gobiernos han generado justamente que lo que antes era ha dejado de ser, pero lo peor del caso es que ahora te lo plantean como si siguiera la cosa así. Se te dicen, ¿en Texcoco se vive bien? Pues la respuesta es que no se vive bien. Y vamos a verlo por qué. Texcoco tiene un crecimiento poblacional de 54,000 habitantes. 54,000 habitantes en una década. Y eso no se le puede acusar a una organización social. Es resultado de un crecimiento hormiga que ha ido creciendo así, bajita la mano. Y ese crecimiento ha sido tolerado por los ayuntamientos morenistas que desde 2012 a la fecha están gobernando Texcoco. Y entonces hacen falta muchísimos servicios. El 50% de los terrenos en Texcoco son terrenos irregulares. Y con ese pretexto la autoridad se lava las manos y no presenta absolutamente nada relacionado con obras y servicios. Simplemente dice, son irregulares y yo no me hago cargo. Pero esa es una gran irresponsabilidad porque tampoco hacen nada para resolver ese problema. O sea, no buscan los recursos, no hacen el esfuerzo por jalar los recursos públicos. Y ahora que gobierna un gobierno federal, en vez de aumentar la inversión pública en Texcoco, un gobierno federal morenista igual que el gobierno actual, lo que hacen es disminuirlo y además radicalmente, o sea, notablemente. Cualquiera diría, y hemos escuchado por ahí, es un ataque político, el libro. ¿Cuáles son las bases, los datos que usted comparte para precisamente demostrar lo que nos está diciendo? Los datos son los que da la realidad. Es un libro que procura poner de frente la verdad sobre todas las cosas. Eso es lo que nosotros queremos ver. Una cosa es que tú digas las cosas y otra cosa es lo que en la realidad sucede. Ahí está, por ejemplo, la campaña que usted nos decía, ¿no? Exactamente, y en esa campaña lo que se alcanza a apreciar es pues unas llantas tiradas en un letrero donde dice en Texcoco se vive bien, o una casa de lámina de cartón en donde se dice que se vive bien, y ahí lo dice. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que está viendo el público, ahí se ven todos los terrenos de la zona de Tocuila, que están siendo así a pedacitos en crecimiento desordenado. Eso lo ha permitido el ayuntamiento y por eso ha crecido demasiada la población, y lo cual con la pobreza que hay en Texcoco ha traído como consecuencia un incremento de la inseguridad.
no hay empleos y el gobierno, en vez de generarlos, cancela el aeropuerto. Texcoco tenía la gran oportunidad de generar 500,000 empleos, directos e indirectos. Pues cancelan el aeropuerto y eso lo hace Morena. Entonces no vemos pues que se esté buscando darle un desarrollo integral a Texcoco. Y bueno, le preguntas a la gente, oye, ¿en Texcoco se vive bien? Y la gente responde, pues vivirán bien ellos, dice, ¿dónde Yo creo viven que ellos? depende de quién, ¿no? Exactamente, entonces, si la respuesta a esto es incompleta, aquí yo lo que te puedo decir es que la gran mayoría de los texcocanos sí dice, no se vive bien. Además de la inseguridad, la falta de empleos, el crecimiento poblacional, ¿qué otros factores han contribuido a que este gran municipio pues ahora no tenga las condiciones que hace tiempo sí las tenían? Mira, hay un problema muy fuerte que es el problema del agua potable. En Texcoco tenemos, en el manto freático de Texcoco tenemos más o menos un déficit de 113 millones de metros cúbicos anuales. Esto significa que le sacas más agua de la que le metes. Y hay una gran contaminación de los ríos, que son 13, que abastecían antes el lago de Texcoco y que con el proyecto del aeropuerto iban a limpiarse a través de plantas de tratamiento de agua, lo cual se canceló totalmente por el capricho de mandar el aeropuerto a Santa Lucía, que es totalmente inviable. Entonces, no hay intenciones de los gobiernos actuales de inyectar agua de lluvia, por ejemplo, a los mantos freáticos. No hay intención del gobierno de generar de soluciones profundas a los grandes problemas de inundaciones que existen en Texcoco. Los ríos están contaminados y no hay intención de resolver el problema de los ríos a través de la limpieza de estos ríos. Y entonces hay colonias que no tienen agua, hay gente que no tiene agua, que necesita utilizar la pipa. Y hay también al mismo tiempo gente que consume mucha agua y gente que consume muy poca agua. Hicimos un estudio y salió como resultado que una parte de Texcoco consume el doble, que son los que tienen más recursos, y los que tienen menos recursos consumen la mitad de lo que consumen los que tienen más recursos. Es una cuestión pues que no debería de estar sucediendo, pero es lo que está pasando. Ahora veíamos también en este libro que nos comparte que es una antología de algunos artículos que usted ha venido publicando ya desde hace bastante tiempo, es decir, no es nuevo el tema, sino que se venía realizando, lo venía exponiendo desde hace ya tiempo. Sí, no, o sea, el problema no es nuevo. Nosotros estamos mostrando con este libro simplemente cómo desde nuestra perspectiva histórica se han ido abandonando los problemas principales de Texcoco. La falta de agua, la falta de pavimentaciones, la falta de empleo, la falta de seguridad, la falta de una vivienda digna, la falta de apoyos a las escuelas, etcétera, etcétera, son, digamos, en conjunto el resultado de un problema social, pero que si le agregas, por ejemplo, el abandono a los problemas culturales, el abandono a los problemas del deporte, no hay apoyos al deporte, no hay apoyos a la cultura, son muy débiles. Por ejemplo, Texcoco no tiene una banda sinfónica o una orquesta sinfónica teniendo músicos de gran calidad. Músicos de gran calidad. El director actual de la Sinfónica del Estado de México es de Texcoco. Ah, es Texcoco. El profesor, el maestro Lidio Durán, fue el primer el cornista francés, el que toca el corno francés, que se tituló en México. Y que es un gran director de teatro y que hoy es maestro de la Escuela de Bellas Artes Humberto Vilás Mendoza en Texcoco. El maestro César Velázquez, reconocidísimo director a nivel nacional e internacional, con una gran capacidad y desde la secundaria formó la primera banda sinfónica. Y no tenemos en Texcoco, después de que de todas las digamos, las bandas sinfónicas de México, se abastecen de músicos de Oaxaca en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar de la montaña de Texcoco, que es una microrregión.
pero en segundo con lugar. un gran florecimiento de músicos. Con una gran calidad de músicos, efectivamente. Y entonces dice uno, bueno, ¿y por qué Texcoco no tiene Sí, la pregunta. una banda sinfónica? Pues porque no les interesa la cultura, no les importa la cultura. Hay mucho atraso de la clase política, mucha ignorancia o mucha dejadez. Entonces, por eso dice uno, bueno, y entonces, ¿dónde está pues que en Texcoco se vive bien? Claro. ¿O a qué se refieren cuando dicen eso, no? Eso es lo que nosotros nos planteamos, o sea, como que hace falta darle un impulso a las artes, a la cultura, a las tradiciones, como debe de ser, no de palabra. Entonces, el eslogan es un eufemismo. En Texcoco se vive bien. La pregunta, ¿es cierto? La portada del libro responde a la pregunta. Sí, vemos ahí una de las tantas inundaciones que se registran en el municipio y donde pues sí la precariedad pues se ha venido agudizando según datos oficiales que están ahí. Efectivamente, o sea, los artículos están basados en información específica que hemos nosotros documentado de las instancias oficiales. No son inventos personales, no son apreciaciones subjetivas. Están basados en el análisis de la realidad que hay en Texcoco. Lo que yo te puedo decir es que el libro, al mismo tiempo de que es un análisis crítico, crítico no quiere decir crítico. Crítico, el criticón es el que nada le parece. Sí, sí, sí. El crítico es el que señala los aspectos negativos del problema con objetividad. Y también propone, ¿no? Y hace una propuesta. Este libro es una proposición, es un plan de trabajo de lo que se tiene que hacer en Texcoco con la niñez, con el problema del agua, con el problema de la educación, con el tema de la inseguridad, con el tema de la cultura, del deporte, de las tradiciones, el turismo, el tema de las iglesias, la renovación de estas mismas que están en muchos casos abandonadas, las pavimentaciones, la necesidad de generar un ambiente sano, es decir, un medio ambiente sano, el papel de la mujer en Texcoco, la necesidad de generar empleos, es integral, es un análisis integral de los problemas que hay en Texcoco, y una vez que los analizas todos y te haces la pregunta, ¿en Texcoco se vive bien? La respuesta es no. No es absoluto que esto suceda así. Ahora, seguramente mucha gente que nos está viendo en la unidad de Los Ángeles, en otros puntos del municipio de Texcoco, que quiera conocer más a detalle lo que usted da a conocer a través de esta publicación de Editorial Stentor, en Texcoco se vive bien, ¿también está en formato digital o solamente en impreso por ahora? Por ahora está en impreso y está, el comercial en las cafeterías, Cafebrería Witsi de Texcoco, que está en la avenida Guerrero. Es una librería que además ofrece venta de café. Ahí lo pueden adquirir por lo pronto, ya está allí a la venta para que lo conozcan. Y pues vamos a ver la posibilidad de ponerlo también en formato digital. Y bueno, pues es un libro corto de 217 páginas, donde se abrevia precisamente lo que usted nos está describiendo. Le comparto algunos comentarios, adelante, si me lo permite. Adelante, con dice, mucho gusto. Bueno, adelante, porque aquí también, bueno, alguien ya se apuntó, dice, acabo de escribir mi libro, quiero que me inviten a Canal 6. La verdad, en Texcoco no se vive bien. Guadalupe González, vivo cerca de la problemática del agua, la inseguridad, así que en Texcoco no se vive bien, se sufre la inseguridad, la infraestructura, tenemos un mal gobierno, en fin, pues sí, la mayor parte de los comentarios hacen alusión a algo que es preocupante, el tema de la inseguridad, es lo que más parece preocupar a la población. Sí, salió una nota en Foro TV, en donde aparecen dos tipos, y uno de pronto de la mochila saca una pistola y le dice, los celulares, dénselos a él, y mueve al que está a un lado de él, lo avienta por atrás, le dice al chofer, no andes, baja las intermitentes, etcétera, etcétera. Y en ese momento se percibe todo el temor. Una señora que estaba allí, se nota cómo empieza a tener una crisis nerviosa. Sí. Una crisis nerviosa. ¿Qué es eso?
Eso no lo podemos seguir permitiendo. Necesita haber un cambio estructural de fondo y tiene ese cambio que conseguirse pues para que la gente no sufra eso. ¿Cómo es posible que la señora así tú la ves y entrega con miedo su celular y una vez que ya lo entregó, sigue con el nervio y ya que se baja, empieza, digamos, ahora sí a desfogar su dolor, su sufrimiento? Y eso es terrible, eso es terrible. Entonces decir ¿qué puede decir esa señora? Si le preguntas, oiga, ¿usted en Texcoco se vive bien? Después de esa crisis nerviosa, ¿qué va a decir? No. ¿Qué va a decir? Pues no. Y es obvio que no. Y es que eso es día con día, todos los días sucede eso. Sí, el punto es que no, como ciudadanos, no debemos acostumbrarnos a verlo como algo normal. Un asalto no debe verse con algo normal, se debe de exigir lógicamente a la autoridad municipal y estatal también tiene ahí su parte que ver, porque no hay una coordinación y fue uno de los lemas de campaña del entonces candidato a gobernador Alfredo del Mazo. Iba a retirarse todo el problema de inseguridad, por ahí está hasta un spot donde cierra al final un vehículo de seguridad pública, pero pues ahí está ese pendiente en Texcoco y en otros puntos. Pues necesitamos atender el problema de fondo, de raíz, y bueno, ahí está el problema de las malas políticas de la Cuarta Transformación, que en vez de ver el fondo del problema, que es, hay que generar empleos, hay que darle a la gente la oportunidad de que tenga espacios de recreación deportiva, cultural, espacios de recreación en términos generales social, que Texcoco tiene la posibilidad de hacer, vamos a decirlo así, de ser una gran potencia a nivel nacional en virtud de todas las posibilidades que le representa. Por ejemplo, la gran preparación que tiene la gente. Texcoco es uno de los municipios donde hay más maestros en ciencias por cada 100,000 habitantes de toda Latinoamérica. Y sin embargo, pues no vemos que se les tome en cuenta, no se le busca a los... Yo qué haría en un momento dado, yo juntaría a todos los científicos y les diría, vamos a hacer un plan integral de trabajo para Texcoco. A ver, por la parte de la cultura. Chapingo, ¿qué va a aportar por la parte de la agricultura y de la ganadería y del desarrollo agroindustrial en Texcoco? A ver, para generar empleos, para que haya alimento suficiente, para que haya ingresos suficientes. Sí. ¿No? A los Bueno, tiene una ubicación geográfica también privilegiada al conectarse con la Ciudad de México, con Tlaxcala, con toda esa zona. Efectivamente. Expertos, ¿qué vamos a hacer con la cuestión de la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer con la cuestión de la cultura? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, hace falta en Texcoco un transporte turístico que lleve a los lugares emblemáticos, como están los baños de Nezahualcóyotl, como está en la Purificación? La capilla tiene un retablo hermosísimo. Está también el Molino de las Flores. Molino de las Flores, está la catedral mexicana, donde está la primera escuela bilingüe de Latinoamérica, de toda América, ni siquiera Latinoamérica. Está la catedral de Tulantongo, donde tiene un frontispicio hermosísimo y una virgen también entrañable. O sea, la muralla. Lo acaba de mencionar, es una potencia que debe de ser, bueno, si se le explota de manera adecuada todas estas virtudes que acaba de dar, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Exactamente, pero el problema es que me parece que las autoridades se quedaron en el pasado creyendo que en Texcoco se vivía bien, pero no se dieron cuenta de que ha habido un crecimiento poblacional hormiga. O sea, si no se dieron cuenta, malo; si se dieron cuenta, peor, porque al final de las cuentas ese crecimiento ha traído mucha pobreza, no hay servicios, la gente no tiene empleo y eso genera lamentablemente altos índices de inseguridad. Los jóvenes, ¿qué posibilidades tienen los jóvenes si en un momento dado no tienen empleo ni opciones para estudiar? Pues llega alguien y le ofrece dinero por hacer cosas malas, las hacen. Y ese es el verdadero problema de Texcoco. Y queda abierta la pregunta para la gente que vive allá. ¿En Texcoco se vive bien?
después de lo que acabamos de escuchar. Pues agradecerle al doctor Brasil Acosta el compartir con nosotros este nuevo trabajo de Editorial Stentor y con el prólogo de Adrián González Estrada. Agradezco mucho a la Editorial Stentor que nos haya permitido hacer esta selección de artículos de su servidor, un libro, y yo también espero que a los texcocanos les sirva como una guía para la acción, para generar efectivamente las condiciones para un Texcoco mejor. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por Gracias. acompañarnos. Nosotros nos despedimos de Perfiles del 6. La próxima semana tendremos a otro invitado precisamente en esta sección. Nos despedimos, nos vemos, cuídese mucho, recuerde, no hay que relajarse en estas vacaciones porque después tendremos problemas con otra oleada. Así que muchísimas gracias, doctor, gracias al público, Gracias. nos despedimos.